Te saludo con gusto, Claudia, ¿cómo estás? Igualmente, muchas gracias, muy bien. Encantada de estar nuevamente con tu público y contigo. No, gracias, Clau. Y bueno, habrá quien nos escuchó hace un par de semanas, habrá quien lo hace por primera vez, me refiero a este tema, que en aquella ocasión hablamos de las razones por las que los negocios fracasan, que es tanta la información que decidimos hablar de otra parte de las razones por las que los negocios no crecen, que considero pues también importante que darlas a conocer, que las tomemos en cuenta, porque muchas veces no queremos aceptar o nos cuesta mucho trabajo salirnos de esta zona de confort o hacer una reflexión del por qué no estamos vendiendo lo mismo, por qué vendemos menos, el por qué nuestros clientes se fueron a la competencia o simplemente por qué mi producto o servicio no gustó. Así es que, bueno, pues quisiera a ver si podemos avanzar con el tema y si tienes alguna duda, con gusto aquí estamos para servirte. 31 22 11 90, 36 47 18 83. Pues Claudia, iniciamos. Muchas gracias, Claudia. Bien, pues hablábamos en la ocasión pasada sobre 5 aspectos principales por los cuales los negocios fracasan. Comentábamos que hay una gran cantidad de factores por los cuales nuestro negocio puede quebrar. Sin embargo, pues viendo la experiencia de algunos emprendedores o algunos empresarios que han tenido que cerrar y recolectando pues todas estas experiencias, nos dimos a la tarea de resumir todos estos factores en 5 puntos principales. En la ocasión pasada hablábamos del primer punto, que es una inadecuada implementación del proceso administrativo. Cuando hablamos de una inadecuada administración, no nos referimos únicamente al aspecto económico, al de las finanzas o al del dinero, que en muchas ocasiones creemos que el tener buena o mala administración es exclusivamente hablar de cómo administrar el recurso económico. Nos estamos refiriendo a todos los recursos, tanto económicos como humanos, recursos técnicos, recursos materiales con los que cuenta la empresa, e implementar de una forma adecuada las 4 etapas de este proceso administrativo, sin brincarnos ni una de ellas. Hablamos en primer lugar de la planeación, tener una buena planeación. Dentro de esta planeación, pues es importante hacer un estudio de mercado, no solamente para las grandes empresas, sino para las micro, pequeñas, medianas. Todas las empresas deben implementar la investigación de mercados. Y no solamente al momento que vamos a iniciar un negocio, sino en todo momento, porque esto nos va a ayudar a llevar un control, que es la otra etapa del proceso administrativo. Bueno, sería la 4ª etapa, ¿verdad? Para ver, por ejemplo, si los clientes están satisfechos con el servicio que estamos ofreciendo, si les gusta el producto que estamos vendiendo, si hay que cambiarle algunas características. Entonces, la investigación de mercado es una herramienta muy útil dentro de esta etapa de planeación. Al momento que yo quiero implementar una nueva idea, lanzar un nuevo producto, hacer cualquier cambio, pues esta herramienta me va a servir muchísimo para minimizar el riesgo de fracaso. No garantiza el éxito, pero sí minimiza muchísimo los riesgos de fracaso. Dentro de la planeación, pues también hay que hacer un análisis FODA. Resumiendo este análisis, pues detectar aspectos internos que pueden ser fortalezas o debilidades en mi negocio, aspectos que a lo mejor no están funcionando bien. Es desde checar, por ejemplo, la fachada de mi local, le falta pinturita, la maquinaria que tengo ya es obsoleta, hay que cambiarla, el servicio al cliente que estoy ofreciendo, cómo está, los productos, el acomodo de los productos dentro del local y otros factores. Las debilidades, que pueden ser factores también que a lo mejor no están funcionando adecuadamente, pues hay que trabajar en ellos, implementar estrategias para corregir esos factores y posteriormente irnos a los factores externos, que serían las oportunidades o las amenazas. La economía, los factores políticos, el clima, la demografía, los proveedores, todo esto entra en la etapa de planeación. Y de ahí nos vamos a las siguientes etapas. Hablábamos también de la organización, que es importante que cada persona que va a poner en práctica lo planeado tenga una actividad definida. Y esto es muy importante, sobre todo en los negocios familiares,
que en muchas ocasiones todos hacen de todo, no tienen actividades definidas cada uno de los integrantes de la empresa y entonces pues hay toda una desorganización, no describimos los perfiles de puestos adecuadamente, por lo tanto, cuando vamos a contratar a una persona, pues resulta que como no tenemos definidos los perfiles de una forma adecuada, contratamos a cualquier persona y entonces muchas veces esa persona puede hacer que los objetivos no se logren o que las actividades no se realicen como debe de ser. Sí. Entonces, bueno, pues esto sí es implementar el proceso administrativo, planeación, organización, dirección y control. Cuando fallamos en alguna de estas es cuando se nos vienen algunos inconvenientes y como este tema todos son importantes, pero yo creo que este es un poco más al que hay que ponerle también atención y es prioridad la selección de personal. ¿Cuántas veces, y lo compartíamos en la otra intervención, la otra colaboración que tuviste con nosotros aquí en Emprende Mujer, que cuántas veces, y todos tenemos una experiencia al respecto, de una persona que no tiene el trato adecuado con la gente, que no, a lo mejor no tiene esa habilidad de comunicarse o la actitud de servicio, y el cliente se lleva un mal rato, se lleva un disgusto, y pues es un cliente que perdemos porque a lo mejor tendremos muy buen surtido, excelente calidad y todo, pero si esa parte no se logra, el cliente no queda contento y no regresa, ¿no? Él va a preferir ir a un lugar donde lo reciban con muy buena cara, con muy buena actitud y por supuesto que el cliente sea primero. Este es nuestro tema el día de hoy, razones por las que un negocio no crece, y al regreso de la pausa vamos a entrar de lleno, vamos a hablar el por qué no nos queremos renovar, el por qué nos cuesta trabajo cambiar hacer algunas adecuaciones para nosotros poder mejorar y también cómo podemos desarrollar esa visión para poder nosotros movernos y no nada más, a lo mejor si fracasamos, pues muchas veces ahí nos quedamos y no buscamos más. Entonces vamos a conocer esto al regreso de la pausa con nuestra colaboradora el día de hoy, la licenciada Claudia Bañuelos. Ella es mercadóloga y además colabora en Proyecto Realiza, que también está a tu disposición el día de hoy, 31 22 11 90, también para aclarar tus dudas, 36 47 18 83. Vamos a un corte, es muy breve y volvemos. La tarde con 19 minutos, gracias por continuar con nosotros. Ahorita en un momento más voy a conectarme a la sala de chat por si también tienes la oportunidad de compartir tu historia, compartir situaciones que te hayan ocurrido o una experiencia vivida, pues adelante. También puede ser también un medio, una forma de comunicarnos ambos, tanto ustedes como nosotros, también retroalimentar a través de este medio. Hoy hablando de las razones por las que un negocio no crece, estamos con una segunda parte ya en el primer bloque de este programa ya nos daba un recuento nuestra colaboradora el día de hoy, la licenciada Claudia Bañuelos. Ella nos está asesorando el día de hoy en este tema y bueno, ya nos dio un mensaje general pues de lo que ya habíamos hablado, pero quiero hacer hincapié y quiero que nos quedemos un poco más con este punto tan importante del mal servicio al cliente, que tanto no podemos, muchas veces no se enteran los encargados o las personas, los emprendedores del negocio, los empresarios, no se dan cuenta de lo que realmente pasa cuando hay un contacto con el cliente, ¿no? Y sí, es lo más común también. Claro, por supuesto, Claudia. Recuerdo una llamada que hicieron en el programa pasado, que hablábamos precisamente de este punto, que alguien comentó que sus hijos tenían un negocio y por el gerente que contrataron, el negocio quebró. Entonces, no precisamente es que la responsabilidad sea 100% de ese gerente al que contratamos. Nosotros somos los responsables de ver a qué persona estamos contratando y, como les comentaba también en aquella ocasión, implementar controles. Por ejemplo, si ese gerente está al público, está tratando a la clientela, bueno, pues es mandar un cliente misterioso para que nosotros sepamos cómo está atendiendo a nuestros clientes, que sepamos cómo está llevando a cabo las actividades sin que él se dé cuenta. De hecho, hasta el momento de contratarlo podemos decirle,
Te voy a estar mandando clientes misteriosos y tú no vas a saber si es un cliente real o es una persona a la que yo envié para ver que realmente estés atendiendo a la clientela como yo te estoy diciendo que debe atenderse. Entonces, una cosa es delegar las actividades o delegar las tareas dentro de la organización y otra, olvidarnos completamente. Asignar las actividades y no volver a pararnos en el negocio o no volver a enterarnos precisamente de qué es lo que está sucediendo. Sobre todo cuando hay algún problema con un cliente, pues el cliente es importante que sepa a dónde recurrir, por ejemplo, que tenga algún número de teléfono donde nos pueda localizar a nosotros como dueños del negocio, algún correo electrónico que utilicemos exclusivamente para este fin, para quejas, sugerencias, porque igual a lo mejor puede el cliente estar molesto por alguna situación de un empleado. El empleado pues obviamente no le va a decir al dueño que el cliente se quejó de él, quizás se lo hace saber al gerente, pero si el gerente tiene amistad con ese empleado, pues entonces nunca va a llegar la queja a la persona indicada de tomar decisiones, que en este caso somos nosotros. Entonces es muy importante que estemos implementando el control en todas nuestras áreas. En cuestión del servicio al cliente, pues sí es básico porque estamos en la era del servicio. Y no es solamente atender al cliente con una sonrisa. Eso es cortesía y es parte del servicio, de dar un buen servicio. Sin embargo, hay otras reglas para dar un buen servicio que me gustaría mencionar en este momento, Por Claudia. favor, sí. Una de ellas es el conocimiento. Tener conocimiento de las características o beneficios que tiene nuestro producto. Es decir, que sepamos responder preguntas cuando el cliente tiene alguna duda, por ejemplo, de, oye, ¿y esto cómo funciona? O este producto tiene gluten, o este producto tiene colorante. Entonces, no sé si te haya tocado que muchas veces preguntamos las características del producto y la persona que nos atiende no sabe contestar. Ay, es que no sé y déjeme preguntar. Entonces, no estamos dando un buen servicio si no sabemos responder las preguntas de nuestro cliente. Tenemos que tener conocimiento y no solamente de nuestro producto, sino también del producto de la competencia. Otro aspecto para dar un buen servicio es ser competentes. Vamos a suponer que entra una llamada a nuestro negocio y yo no sé manejar el conmutador y en lugar de pasar la llamada al área o a la persona que corresponda, pues cortamos la llamada. Si el cliente no vuelve a llamar, entonces se va a quedar precisamente con la idea de que nosotros le colgamos la llamada, de que fuimos groseros o de que le quisimos colgar el teléfono. Entonces debemos ser competentes en el trabajo que estamos realizando. A veces nos sucede también que no podemos o no sabemos cómo resolver un problema del cliente o una determinada situación. Entonces, esto tiene que ver también con el buen o mal servicio que estamos ofreciendo. Recuerdo a mi padre, que en paz descanse, cuando iba a un restaurante, a él le gustaba mucho del platillo cambiar algunos ingredientes. Por ejemplo, le preguntaba a la mesera, ¿me puede poner frijoles en lugar de papas? Entonces la persona debe estar capacitada para resolver el problema en el momento y no tener que preguntarle a nadie más. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa mesera dice, ay, pues es que no sé, déjeme preguntarle al chef. Y luego el chef dice, ay, pues no sé si puedo cambiar el ingrediente, le voy a preguntar al gerente. Y entonces se van pasando la bolita o se van pasando la responsabilidad y total que nadie te supo solucionar el problema. Es como cuando a veces tenemos un problema con el internet o con la red, llamamos por teléfono al servicio técnico y te pasan de departamento en departamento, de persona en persona y todos te vuelven a preguntar lo mismo. Entonces, ¿qué idea nos estamos formando de esa empresa? Pues que no pueden dar un buen servicio, que nunca atienden el problema como debe de ser, y entonces son esos momentos de la verdad, así se llaman en servicio al cliente. Los momentos de la verdad son todos aquellos episodios en los que un cliente entra en contacto directo con la empresa y se forma una idea de la calidad del servicio. Un momento de la verdad puede ser desde cuando respondemos
al teléfono, una llamada desde que levantamos la bocina, y si al cliente en lugar de una persona le contesta una máquina, entonces ahí ya se está formando una idea de la calidad en el servicio. Va a decir, no, pues ahí nunca te contesta una persona, siempre te mandan con máquinas o siempre está la musiquita, no te atienden. Entonces esos son los momentos de la verdad. Es importante entonces ser competente. Otra regla para dar un buen servicio pues es la cortesía. Ahí sí entra el atender con una sonrisa, el ser amables, saludar, siempre invitar a que el cliente regrese, no importa si nos compró o no. Porque no sé si te ha sucedido, Claudia, que en muchas ocasiones si compramos, se despiden de nosotros muy bien. Pero si no compramos, casi nos hacen un gesto, ¿verdad? Nos voltean la cara. ¿Por qué? Pues porque ya nos dieron la explicación del producto y como no lo compramos, pues entonces ya no valemos para esa empresa, ya no valemos para ese vendedor. Entonces es importante que el cliente, aunque no compre, se vaya satisfecho, se vaya contento, se vaya con un buen sabor de boca, porque entonces va a tomar en cuenta tu producto. En el momento en que tenga el dinero, en el momento que tome la decisión, tu empresa va a ser la primera a la que va a considerar para comprarlo. Entonces sí es importante la cortesía. Otro de los aspectos para dar un buen servicio, pues es el orgullo. Que nos pongamos realmente la camiseta, no importa si somos los empleados, no importa si somos el dueño, no importa si somos los directores, pues que nos pongamos la camiseta. Porque yo he visto que hay algunos dueños de empresa que no consumen su propio producto. Entonces, ¿cómo vas a convencer al cliente si ni tú mismo te la crees? Y hay empleados, viceversa, tan convencidos de que el producto que están ofreciendo es bueno, que incluso actúan como si fueran los dueños de la empresa. Me llamaba la atención la empleada de una tienda de ropa, de vestidos para fiesta, que yo todo el tiempo durante años pensé que era la dueña del negocio, porque realmente se notaba que estaba convencida del producto, te atendía muy bien, pues siempre estaba muy al pendiente de que todo funcionara adecuadamente en el negocio. Tiempo después me enteré que era una empleada, no era la dueña. Entonces, pues da gusto cuando realmente la persona se siente orgullosa de su trabajo. Y está feliz y aparte tiene toda esa capacidad para atender y resolver las dudas y reúne todos estos puntos que estamos viendo el día de hoy. Hoy platicando de razones por las que un negocio no crece, al regreso de la pausa regresamos con más información de este tema, esperando que sea de utilidad para ti y que participes con nosotros. Volvemos. Tarde con 35 minutos, gracias por continuar con nosotros. Si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida. Esta es la señal del 1040 de amplitud modulada. Este programa se llama Emprende Mujer y yo soy Claudia Arias y te estamos acompañando en este mediodía hablando de las razones por las que los negocios fracasan. Estamos platicando con nuestra asesora el día de hoy, la licenciada Claudia Bañuelos. Ella es mercadóloga y colaboradora de Proyecto Realiza, quien es siempre muy atinada a su participación con nosotros y le agradezco mucho que nos dé esta información tan clara, tan específica y sobre todo con estos ejemplos que podemos nosotros entender mejor, porque a veces no sabemos cómo podemos conceptualizar cada acción. Y ya sabemos, ahorita ya nos queda un poco más claro que la actitud de servicio, bueno, esta atención al cliente no nada más es la sonrisa y el buenas tardes y bienvenido, sino es realmente todo un concepto de preparación, de saber, de ser competente realmente, aunque estés atendiendo al cliente, que digan, pues es lo más sencillo, a lo mejor parece, pero es también, es una parte donde se tiene que profesionalizar, donde se tiene que capacitar de todo lo que ofrecemos ahí. Y me encantó esto que con este ejemplo que nos fuimos a corte, de esta vivencia que tuviste con una tienda, donde dices, yo tantos años y yo hubiera asegurado que la persona que me atendía era realmente la propietaria de ese negocio y resulta que no, que era una empleada, y que eso habla muy bien de esa empresa, de esa organización, porque tiene muy bien, hizo que esa persona se pusiera la camiseta
y tratar a la empresa ahora sí que actuara como si fuera de ella, pero en ese sentido, ¿no? De brindar, y sabía lo importante que es el cliente para estas personas. Y me gustaría que continuáramos con estas reglas antes de pasar a atender la llamada que nos hacen aquí en cabina, y que tú también puedes hacerlo, 31 22 11 90, 36 47 18 83. Tenemos un WhatsApp también para que te comuniques con nosotros, 33 38 22 32 08, donde también nos puedes hacer llegar tus mensajes escritos. Continuamos con más reglas que tengas de servicio al cliente. Sí, por supuesto, Claudia. Tenemos otras reglas para dar un buen servicio, porque como comentábamos hace un momento, pues no es solamente una sonrisa lo que hace el dar un buen servicio. Con eso no basta, claro, es muy importante la cortesía, es muy importante ser amables, pero imagínense que lleguemos a un lugar, y nos atiendan muy bien, nos saluden muy amablemente, con una sonrisa todo el tiempo, pero cada pregunta que nosotros le hiciéramos a la persona que nos está atendiendo, no supiera contestarla. Oye, ¿esto cómo funciona? No, pues no sé, pero ahí viene en el instructivo. Oye, ¿y esto para qué sirve? No, pues no sé, nada más la dueña lo trajo. Y muy amables, pero nunca resuelven el problema o nunca nos sacan de la duda. Entonces no podemos dar un buen servicio si no hay una combinación de todas estas reglas. Otra de las reglas para dar un buen servicio es la apariencia. Imaginemos que llegamos a un lugar donde la persona que nos atiende está despeinada, está mascando chicle, está con chanclas. A mí me llama la atención cuando veo, por ejemplo, un taller mecánico, esto para los caballeros que tengan este tipo de negocios y que nos estén escuchando, donde todos están perfectamente uniformados, donde todo está limpio, donde sus uniformes están pues limpios precisamente, porque el hecho de tener un taller mecánico no me da derecho a presentarme ante mi cliente sin camisa, todo sudado, todo lleno de grasa, y a veces se justifican los mecánicos precisamente por el tipo de negocio y dicen, no, pues es que yo tengo mucho calor o me ensucio con la grasa de los motores, me estorba para trabajar, y no necesariamente tiene que ser así. Vemos ejemplos de negocios que tienen todo impecable, que al momento que tú llegas y te subes en tu coche, pues no es de que agarras el volante y ya me ensucié de grasa, porque ni siquiera tuvieron el cuidado de limpiar el volante antes de que te subas. O también, por ejemplo, la apariencia o la imagen que están proyectando algunos talleres mecánicos, cuando de repente llegas y ves todas las paredes tapizadas de mujeres en paños menores, ¿verdad? Entonces la apariencia pues es un factor determinante. En una ocasión en un taller de capacitación me decía una persona que tenía un taller precisamente, me decía, pero es que nosotros no tenemos la culpa, tratando de justificar un poquito esta situación. Los proveedores nos regalan los calendarios con estas imágenes. Pues sí, te lo pueden regalar, pero en ti está si lo usas o no lo usas, si lo pones o no lo pones. Entonces es como cuando te ofrecen un cigarro, cuando te ofrecen droga, ¿verdad? Tu responsabilidad es tomarlo o dejarlo. Entonces, la apariencia es muy importante. Nuestra postura física, que no estemos así con el codo por acá sobre la mesa, todo esto implica dar un buen servicio. Y otra regla para dar un buen servicio que me gustaría también mencionar es el hacer un esfuerzo extra. No solamente lo que nos toca. En ocasiones llegamos a un lugar y preguntamos, por ejemplo, oiga señorita, ¿dónde puedo hacer este pago? Y resulta que aunque la persona de la entrada o el guardia de la entrada sabe que podemos hacer ese pago en el segundo piso, como no le toca, entre comillas, no nos dice y nos manda a servicio al cliente. Allá le informan o en informes, ¿no? Entonces allá en informes es donde tengo que hacer una fila de 3, 4 personas para que me digan que en el segundo piso tengo que hacer
el pago. En todo caso, como en estos programas a veces de comedia que veíamos, que resulta que tienen que regresar y es a un lado del escritorio donde estaba el guardia, ¿no? Exactamente. Que se pasan, entonces, no pudiste haberle dicho, aquí a un lado, nada más tome una ficha y enseguida la atienden. Por supuesto. Ha sucedido, ¿no? Claro. Pero bueno. Podemos ver este conjunto, esta lista de reglas que podemos nosotros aplicar debemos aplicar y tenerlas ahí a la mano. Recuerden, es ponernos bien la camiseta, checar mucho, cuidar mucho estos momentos de la verdad, el primer contacto que tienen los clientes con nosotros, con nuestra empresa. Sí. Ya desde ahí ya vamos a saber si podemos atrapar al cliente o no. La apariencia de nuestro personal, eso es muy importante. Hacer este esfuerzo extra siempre, pues no pasa nada, al contrario, vas a cobijar muy bien al cliente. ¿Tienes alguna otra regla o damos, tenemos? Si gustas, tenemos una consulta antes de irnos a corte de Ana Elizabeth García, que le agradecemos mucho que se comunique con nosotros 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Ella te pregunta qué tipo de negocio se puede poner en un lugar donde se encuentra con un local propio. Mi hija de 20 años quiere emprender un negocio. ¿Qué le sugieres? Son muchos factores que tendríamos que analizar. Yo lo que le sugiero a ¿su nombre cuál Ana es? Elizabeth. Ana Elizabeth, que primero vea lo que su hija quiere hacer, para qué tiene facilidad, de qué tiene conocimiento, para qué tiene experiencia, porque es muy importante precisamente este punto lo vamos a tocar al final, donde hablamos de uno de los factores por los que los negocios fracasan y que es que no nos guste lo que hacemos. Entonces, su hija tendría que hacer un análisis de qué tipo de negocio es el que ella tiene idea de emprender y posteriormente hacer un estudio de mercado en la zona, porque tiene mucho que ver la zona, la afluencia de clientes que hay en la zona y las necesidades que tiene la gente de esa zona. Si es un lugar comercial o si es un lugar que hay muchas casas alrededor, bueno, pues habría que preguntar primero a las personas, basándonos a lo mejor en la idea de negocio que ya previamente tenemos, o si realmente no tienen ninguna idea de negocio, pues es hacer un estudio de mercado para ver qué hace falta. Y la invitación para que escuches el siguiente bloque, porque también puede ser una muy buena recomendación para ti. Volvemos. 1:49 p.m. Estás escuchando Emprende Mujer. El día de hoy nuestro tema aquí en cabina, estamos hablando de las razones por las que los negocios fracasan y es una muy buena oportunidad precisamente, por ejemplo, como nuestra amiga que se comunicó y que le dimos una orientación a Elizabeth, Ana Elizabeth, que se comunicó con nosotros y que precisamente ahora antes de emprender podemos contemplar toda esta información que nos comparte el día de hoy Claudia Bañuelos, que todavía pues nos faltan varios puntos de los cuales hay que hablar y otra de las razones también es porque no queremos cambiar, nos hacen las observaciones y decimos no es cierto, yo estoy bien, ¿no? Sí, por supuesto, no nos queremos renovar, nos apegamos mucho a nuestros paradigmas, a una forma de hacer las cosas, pero los paradigmas no son malos, sino lo malo es cuando caemos en una parálisis paradigmática, es decir, que los paradigmas se vuelvan en el paradigma, la única manera de hacer las cosas. Entonces no aceptamos sugerencias, no queremos cambiar. Claro, hay cosas que no hay que cambiar, porque es la esencia del negocio. Por ejemplo, si yo tengo la receta de la abuela, que es lo que hace famoso mi mole o mi platillo o mi bebida, bueno, pues eso no lo vamos a cambiar. Sin embargo, las estrategias constantemente tienen que estarse renovando, porque como consultores nos sucede muchísimo. Llegamos a un negocio, hacemos una propuesta y de repente el director o el gerente, el dueño nos dice, es que eso ya lo implementamos hace 5 o 6 años y no funcionó. Pues sí, pero hace 5 o 6 años el mercado era diferente. La moda, las costumbres, la ideología, la economía del país, había otro tipo de leyes. Entonces, actualmente, pues tienes que implementar estas estrategias que a lo mejor en un pasado no te funcionaron o viceversa. Posiblemente algo te funcionó muy bien,
pero con los cambios que ha habido en el entorno, pues posiblemente esa estrategia ya no te va a funcionar en la actualidad. Entonces, no queremos renovarnos, no nos actualizamos, entonces precisamente caemos en una zona de comodidad en la que creemos que los clientes tienen que venir a buscarnos en lugar de nosotros salir a buscarlos a ellos. Podemos hacer uso de la tecnología y no lo hacemos, por ejemplo, para promocionar nuestro producto a través de las redes sociales, a través de una página web. Entonces, no, es que mi antiguo sistema me dice que yo tengo que volantear o me dice que yo tengo que esperar a que el cliente llegue a mi local en lugar de que yo salga a buscar al cliente. Entonces, estamos utilizando precisamente una estrategia muy pasiva en lugar de trabajar activamente en la innovación y en el cambio de paradigmas, nuevas formas de hacer las cosas. De ahí nos vamos, Claudia, a otra razón por la cual los negocios fracasan, que es la falta de visión. La visión es un sueño, entonces se vale soñar, es decir, ¿a dónde queremos llegar respecto a nuestro negocio? Quiero tener franquicias, quiero tener varias sucursales, quiero que mi negocio sea un negocio reconocido y posicionado en mi colonia, en la ciudad de Guadalajara, a nivel estatal, a nivel nacional. Se vale soñar. Lo importante es que tengamos una visión y obviamente que implementemos estrategias para alcanzar esa visión. Pero si nosotros estamos trabajando sin un sueño, entonces realmente nuestro negocio carece de sentido. Si no tenemos un sueño para ese negocio, si yo no espero crecer, si yo no tengo un objetivo claro, bien definido, por ejemplo, estaba viendo aquí la visión de Radio Mujer, cómo comienza, posicionarnos como la emisora líder en la preferencia de las mujeres. Entonces, si no lo tienes claro, pues te puedes desviar. Y entonces te vas a un lado, te vas a otro, y al rato te parece muy fácil bajar la cortina. ¿Por qué? Porque no tienes ese sueño. Es importante que nosotros como líderes de nuestro negocio implementemos esta visión y obviamente tiene que ver también con el quinto paso. ¿Por qué no implementamos una visión o por qué no tenemos un sueño respecto a nuestro negocio? Pues porque no nos gusta. Otra de las razones por la cual los negocios fracasan es porque no amamos nuestro trabajo. No amamos el negocio, no queremos o no nos gusta lo que hacemos. Entonces, por eso era la recomendación a Ana Elizabeth sobre su hija. Primero tendría que hacer un análisis. Me gusta lo que quiero abrir en este local. Me gusta el negocio que voy a iniciar y se relaciona con mis objetivos personales. Tengo el tiempo suficiente o el tiempo necesario para dedicárselo. Porque si no nos gusta, si no se relaciona con nuestros objetivos personales, si no tenemos el tiempo, pues lo más probable es que nuestro negocio fracase. Porque va a ser una frustración para nosotros, que esa frustración se va a reflejar en todas las áreas y en todos los factores que acabamos de mencionar, desde que no le vamos a dedicar tiempo a la planeación, no vamos a contratar a las personas adecuadas, la dirección va a ser una dirección autoritaria o a lo mejor muy paternalista en la que vamos a dejar a los empleados que hagan lo que sea, o en todo momento pues vamos a estar frustrados precisamente por tener que atender a los clientes y a lo mejor no tenemos la habilidad, no nos gusta el trato con la gente y entonces se va a reflejar y tarde o temprano vamos a terminar cerrando ese negocio. Ese negocio tiende a fracasar precisamente porque no nos gusta lo que hacemos. Y lo peor es perder tiempo, dinero y esfuerzo, que no son cosas que no se recuperan pronto, al menos el tiempo no lo recuperas nunca, el esfuerzo tampoco, y el dinero muchas veces tardamos en recuperar, si no es que a veces no nos recuperamos de esto, y es mejor que te asesores de alguien que sepa cómo te puedes tú llevar el negocio, cómo puedes iniciarlo, cómo puedes, sobre todo, esta información tan importante, siempre asesorados de los expertos, que es la información también importante para que este negocio, el que vayas a poner o los proyectos que tengas en mente, pues siempre sean prósperos y sean exitosos. Y bueno, ¿dónde los pueden contactar? ¿A qué se dedica Proyecto Realiza? Proyecto Realiza es una organización
que cuenta con un grupo de especialistas, consultores, cada uno en su área, desde financieros, desarrollo humano, mercadólogos, administradores, y que en equipo podemos dar asesoría. Damos talleres de capacitación también para personas que quieren iniciar o mejorar un negocio. Desde niños emprendedores, también tenemos un taller de verano que próximamente estaremos abriendo. Y nos pueden localizar en el teléfono 1657-0824. De lunes a viernes estamos nosotros ubicados en la colonia Santa María del Pueblito. Esto es a espaldas de la Plaza Galerías, en la calle Independencia, donde está la parroquia de Nuestra Señora del Pueblito. Ahí en los salones anexos tenemos nuestras oficinas. Y podemos movernos a donde nos soliciten los talleres. Por ejemplo, pues a veces abrimos los talleres ahí en nuestras instalaciones y en otras ocasiones podemos ubicarnos o llevar el taller a las personas que lo requieran. Muy bien, nuevamente el teléfono. Nuevamente el teléfono es 1657-0824. Muy bien, es importante siempre tener información a la mano referente a todo lo que nos pueda servir para nuestro negocio. Y bueno, ¿nos puedes dar, Clau, una idea ya para terminar, una reflexión con la que nos podamos ir para evitar precisamente que nuestro negocio fracase con toda esta información que dimos, ya como mensaje final, que nos quede muy fresco en la memoria? Claro, pues podríamos resumir todo en este consejo, que el negocio lo debemos trabajar diferente a cómo manejamos la casa, porque muchos problemas precisamente derivan de querer manejar el negocio como si fuera la casa. Tomamos dinero del negocio, no planeamos, vamos solucionando los problemas conforme se van presentando, y pues yo creo que es importante implementar el proceso administrativo en todas sus etapas y separar lo que es del negocio al negocio, lo que es de la casa a la casa, y pues de esa manera vamos a tener un negocio más exitoso. Enamorarnos de lo que hacemos es importante y todo lo demás se va a dar por añadidura, Claudia. Así es, y cuando hacemos las cosas con pasión y no por dinero, claro, eso nos va a compensar mucho más, y no, también no me refiero a dinero, sino también estas grandes satisfacciones que vamos a tener. ¿Quién no ha conocido una persona que hable pero apasionadamente de lo que hace y se contagia? Yo lo comentábamos hace un momento en un corte comercial, que se nota y te contagia esa persona y se refleja. Sí, y la invitación para que seas tú quien sea esta persona apasionada de lo que hace, para que, bueno, también tengas las razones suficientes para que tu negocio sea de éxito. Muchas gracias, Clau. Al contrario, pronto. Claudia, muchísimas gracias a ustedes, por supuesto. Gracias, te esperamos pronto con más información. Claudia Bañuelos, mercadóloga y colaboradora de Proyecto Realiza. Muchas gracias por el favor de su atención. Gracias al equipo de Emprende Mujer. Yo soy Claudia Ares, regreso mañana.